Senador de Morena, Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. Antes que nada, gracias siempre en esta ocasión por esta nueva oportunidad de conversar contigo, Héctor. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Senador, ¿en qué momento se encuentran las relaciones entre México y los Estados Unidos cuando faltan ya pocos días para la Cumbre de las Américas en la ciudad de Los Ángeles? Y hasta el momento se ha suscitado una gran polémica y desconocemos quiénes serán los invitados. Sí, en efecto está ocurriendo algo que me parece a mí muy importante, porque como sabemos, México propuso hace unas semanas en un diálogo del presidente López Obrador con el presidente Biden que todas las naciones del hemisferio fueran invitadas a esta cumbre, que no se excluyera a ninguna nación. Ahora, yo creo que ahí de lo que se trata es de sostener el principio de que en una reunión multilateral propiciada por un organismo multilateral como es la OEA, todos los países que integran el hemisferio deben sentarse a la mesa como pares. Y por ese mismo principio central al concepto del multilateralismo, no puede haber una de esas naciones que decida quién se sienta y quién no a la mesa, o qué países tienen un régimen, digamos, aceptable desde el punto de vista de sus prácticas democráticas o no. En un organismo internacional, en una cumbre internacional, todas las partes deben ser iguales y por lo tanto, en todo caso, pues lo que podría haber es una votación general entre todos los países del continente para ver si se excluyera a alguno, pero no puede ser una sola nación la que determine quién es aceptable y quién no lo es, por así decirlo. Ese es un primer aspecto, creo yo. O sea que Estados Unidos como anfitrión no tiene derecho a decidir a quiénes invita a la cumbre. Yo creo que en este caso no, por el principio del multilateralismo. Uno puede observar este principio en operación, por ejemplo, en la Asamblea General de la ONU. La idea en la ONU es que todas las naciones del mundo estén ahí independientemente de cuál sea su régimen político, sus prácticas internas, etcétera, porque tiene que haber espacios donde se sienten a la mesa, insisto en esta metáfora, países incluso que tienen concepciones, tradiciones, prácticas diferentes, sino dónde se va a dialogar entre todos. En el momento que uno empieza a excluir a determinados países por su régimen político, se corta el diálogo y se abre la puerta a la confrontación, al enfrentamiento. ¿Qué importancia tienen en este tipo de situaciones las relaciones, sí institucionales, pero también de alguna manera personales, de empatías o antipatías entre los jefes de Estado, en este caso entre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ha dicho, por cierto, que Biden se encuentra en un momento histórico y que se podría convertir en el impulsor de una nueva etapa en las relaciones de Estados Unidos con América Latina? Sí, desde luego los aspectos personales, la empatía, como se dice, el buen feeling de las relaciones sí. personales entre los jefes de Estado es muy importante, pero más allá de eso hay que sostener ciertos conceptos, ciertos principios, insisto, en una reunión de este tipo. Ahora, la relación entre el presidente Biden y el presidente López Obrador ha sido, en términos humanos, muy cálida y muy fácil. Yo tuve ocasión de atestiguar el primer contacto que tuvieron estos dos personajes en el 2012, durante la campaña presidencial del 12, cuando el entonces vicepresidente Biden vino a México
y puedo dar testimonio de que la comunicación entre ellos desde el primer momento fue muy fluida e incluso yo diría cordial. Una reunión que estaba previsto que durara 20 minutos acabó durando más de 40, casi 45 minutos y terminó incluso con algunas bromas. Entonces yo no creo que el aspecto personal sea algo que pudiera ser negativo en este momento. Me gustaría hacer un comentario en Sí. relación pues, con la Cumbre de las Américas. El hecho de invitar a todos los países del hemisferio, ese concepto, que es lo que México está proponiendo a los Estados Unidos, no implica en forma alguna, desde mi punto de vista, emitir un juicio sobre los países en cuestión. Obviamente estamos hablando de Venezuela, Nicaragua y Cuba. México no está haciendo un juicio sobre si esos países tienen o no prácticas democráticas de derechos humanos, etcétera. Eso es otra cuestión sobre la que puede haber muchas opiniones, etcétera. Sí. Lo que está defendiendo México, me parece a mí, es el principio de ser pares en una reunión de este tipo y que no haya un primus inter pares, ¿no? ¿Cuáles son los escenarios que tú contemplas, senador? El primero, obviamente, que Estados Unidos decida sí invitar a todos. ¿Qué significaría esto? Bueno, significaría una cuestión trascendente, porque sería la primera vez en décadas, en el caso de Cuba, que son 6 décadas, más de 6 décadas, en que fuese incluido Cuba en una reunión, porque no olvidemos que desde la reunión de Punta del Este en 1962 fue excluida Cuba de la OEA, y entonces, por cierto, México votó en contra de esta exclusión, se abstuvo. Fue el único país de América Latina que no apoyó la exclusión de Cuba. Entonces también hay una tradición diplomática de defender el principio de no intervención en los asuntos internos de otros países. Claro, eso fue hace 60 años, pero el principio sigue vigente a mi modo de ver. ¿Cambiaría nuestra relación con los Estados Unidos en el caso de que el presidente López Obrador decida no asistir a esta cumbre de Los Ángeles si no son convidados los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua? ¿Estaría en riesgo, por ejemplo, nuestra sociedad en el TEMEC con Canadá y con Estados Unidos, que es además nuestro principal socio comercial? Sí, yo creo que esa relación fundamental desde el punto de vista comercial, de inversiones, etcétera, esa relación representada por el TEMEC, de ninguna manera se vería dañada por esta cuestión circunstancial de una asistencia o no a una cumbre. En primer término, si el presidente López Obrador no asiste a Los Ángeles, eso no querría decir que México no asiste, puesto que estaría presente el canciller Ebrard, o sea, el país estaría presente. Ahora bien, como ya decía yo, por razones estructurales de la relación bilateral México-Estados Unidos, esta relación va a seguir adelante porque simplemente representa intereses fundamentales para las economías de México, de Estados Unidos y Canadá. De modo que no creo que habría allí consecuencia alguna. Ahora, por otra parte, sí creo que esta invitación que ha hecho México a incluir a todas las naciones del hemisferio en esta cumbre ha puesto a nuestro país en una situación que, si lo vemos con algo de objetividad, me parece a mí evidente, de liderazgo en América Latina. Porque al hacer esta propuesta México, pues resulta que otros países del hemisferio, de Sudamérica, se han unido a la posición de México. Estoy pensando en el caso de Bolivia, en el caso de Honduras, y luego hay otros países que aún no deciden si participan o no en la cumbre, tal es el caso de Brasil, de modo que para aquellos que decían que México tenía muy escasa política exterior,
y que no había mayor interés del presidente López Obrador en la política externa de México, pues esto es una demostración de que no es el caso. Todo lo contrario, México tiene hoy un peso y un liderazgo en América Latina que no habíamos visto en décadas, me parece a mí. Finalmente, ¿qué le dirías a quienes en estos momentos nos están viendo y escuchando y se preguntan el porqué de esta postura de México, del propio presidente López Obrador? ¿Qué hay en el fondo de ella? La propia situación que estamos viviendo, la relación cotidiana con los Estados Unidos y que en principio podría parecer un desafío a las potestades, a la magnitud del poder de los Estados Unidos a nivel global. Yo creo que si fuese un desafío, tal como lo acabas de decir, a la magnitud, al poderío norteamericano, que es evidente en todos los aspectos, pues sería algo, desde mi punto de vista, positivo, ¿verdad? Porque ningún país del mundo puede aceptar otra vez que un solo país, por poderoso que sea, determine las reglas de prácticamente todo. Pero yo no creo que México esté haciendo esta propuesta de la Cumbre de las Américas como un desafío. Es simplemente, no quiero ser repetitivo, pero vuelvo a mi comentario inicial, es la defensa del principio del multilateralismo, donde no cabe que haya un primus inter pares, sino que todas las naciones tienen que ser pares, y por otro lado, el que no se esté juzgando por un solo de los países miembros de una organización las condiciones internas de otros países. Que nos sentemos a la mesa todos y esa sería la única forma de avanzar en, digamos, regularizar las prácticas de estos países que han sido excluidos en tiempos recientes, de establecer un diálogo que permita la colaboración y que todos lleguemos a la convicción compartida de que las prácticas democráticas y la defensa de los derechos humanos es la mejor forma de organizar a las sociedades. Senador, ya sabes que este espacio siempre ha estado abierto y lo seguirá estando, pero por ahora el tiempo nos apremia un tanto. ¿Algo más que quieras puntualizar que no te haya preguntado? Solamente que me da muchísimo gusto restablecer el diálogo con ustedes y espero que este diálogo continúe. Muchísimas gracias. Senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, gracias siempre por tu apertura, por tu de verdad, por tu buena disposición que siempre has tenido. Te lo aprecio públicamente y en lo personal también. Gracias, Héctor. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, pero lo que más aprecio es su confianza en este espacio. Hasta entonces, hasta siempre.